Buenos días a MDR y Apego. Mi nombre es Inés Escurra, soy psicóloga especialista en MDR y hoy vamos a tener la oportunidad de conversar con alguien que se está especializando, alguien que yo valoro mucho, en este tema fundamental desde el inicio hasta el final de nuestras vidas, que es el apego. ¿Qué tal, Inés? Buenos días, Qué Gabriela. qué lindo charlar con vos. Bueno, mi nombre es Gabriela Pantossi, soy terapeuta MDR, supervisora MDR y facilitadora, y soy colega y miembro del equipo Armamos junto a otros colegas de MDR. Bueno, un poco, si querés te cuento, Ine, por qué se me ocurre esta especialización en apego. Soy supervisora, como dije, de los grupos de entrenamiento y en ese acompañamiento que hago con mis colegas para la supervisión, muchas veces sucede que al apego lo pasan por alto. Lo paso por alto, ¿qué quiero decir? Pueden definirlo, pero no le dan como la importancia que tiene en lo constitutivo de nuestra mente, ¿no? De nuestras relaciones. Y me pareció interesante investigarlo por dos cuestiones. Primero, porque el apego es algo innato, ¿no? Es neurobiológico. Nacemos y cuando nacemos somos el mamífero más inerte, no es inerte, perdón, más inmaduro de la creación. Nos tendríamos que quedar 9 meses más, Exacto, ¿viste? Para salir y con un empujoncito como el ternerito salir caminando, pero exacto, no. pero no. Sí, Pero no, qué sí, lindo lo que decís, Inés, porque vos sabés que eso yo lo explico a mis pacientes a veces. sí, Te sí, juro, te juro. Yo digo, bueno, cuando nacemos no somos como el mamífero, el perrito, ¿no? sí. Que repta. No, si no nacemos, somos realmente inmaduros, biológicamente. Entonces se activa algo innato, que es el apego neurobiológico, ¿no? Que necesita de un otro cuidador. Eso que parece tan obvio, pero no es tan obvio muchas veces, que nos cuide, ¿no? Que cuide a ese bebé inmaduro en todo sentido, porque ni siquiera puede ir a buscar su alimento. Entonces el otro pasa a ser lo más importante que tiene, ¿no es cierto? Fundamental, Fundamental. fundamental, ¿no? Eso innato y biológico que, y ya la primer respuesta a ese ya va a empezar a marcar hasta de modo reflejo, ¿no? Muy Exactamente. rico, Entonces, sí. esto de remarcar el apego como neurobiológico, innato, me parece importante, porque lo que aparece después es un trauma en la relación en el apego. ¿No? Y me parece que esa diferenciación, al menos a mí, me dio luz a un montón de cosas. Entonces, nada, trauma relacional es lo que queda como fundante en el modo en que luego vamos a vincularnos. Pero mi pregunta, cuando empiezo a leer y empiezo a investigar y la comparto con vos, Cine, Sí. es el modo de relacionarnos en función de cómo se activa cuando nos sentimos inseguros, desamparados, ya sea en los vínculos, ¿no? En los modos de relación, donde se activa el apego y que funciona como en un modo invisible en nuestras relaciones, ¿verdad? Siempre como anteojos, ¿no? Que no se Ujú. ven, pero que nos hacen ver la realidad desde esa relación. Exactamente. Clarísimo. Y desde donde se montan después las creencias, ¿no? Porque muchas veces uno ve un caso clínico, ya sea que nos llegan a nuestros consultorios o cuando supervisamos, y vos sos en esto especializada porque trabajás mucho con supervisiones, cómo tenemos que ir pescando esas marcas fundantes. Y a mí me gusta mucho, también me hacía esta pregunta, ¿cómo detectamos el apego? Porque hoy un paciente puede venir y decir, ay, me llevo re bien con mi mamá. Sí, se puede llevar re bien con la mamá hoy. Pero ¿cómo investigamos el apego? Y se me ocurrían como preguntas que las comparto con vos, Perfecto. ¿no? ¿Qué preguntamos para ver qué apego tuvo ese paciente? Porque cuando uno pregunta en la historia clínica, no sé si a vos te pasa, se pone como medio defensivo, che, yo no voy a juzgar, ¿no? Sí. Y a mí me gusta utilizar esta frase, esto es lo que te pasa hoy. Contame qué pasó. Contame, relátame tu historia. Contame el cuento. ¿Dónde naciste? ¿Qué hiciste? Bueno, esas preguntas que van como desarrollando esos modos de relación de ese bebé con ese mundo adulto que lo cuidó. Y ahí uno puede empezar a pescar esas fallas relacionales. Y cuando hablamos de fallas relacionales, no hablamos que hay un adulto que quiso hacer algo mal.
porque también el adulto tiene su propio apego y se vincula desde ahí, ¿no es cierto? Sí. Gabriela, vos estabas hablando de algo acerca de las preguntas que haces a los colegas para averiguar qué tipo de apego tuvieron. Y Ujú. muchas veces me has comentado que los colegas pasan por alto, además, el preguntar sobre el apego. Es, ¿Podría, por favor, sí, explicar por qué es importante que no pasen por alto y sí. alguna de las preguntas que no se preguntan ellos? Perfecto, perfecto. Re buena pregunta, porque es un poco el disparador. Así que es re pertinente la pregunta que me haces. En las supervisiones con mis colegas profesionales que están en entrenamiento o por fuera de entrenamiento que seguimos supervisando, rápidamente ellos quieren reprocesar, ¿no? Como que si el MDR fuese solo el reprocesamiento. Y en MDR tenemos una primera instancia, que es la toma de historia clínica, que llamamos fase 1 nosotros, y donde en esa toma de historia hay que entender qué preguntas hacer para ir pescando ese apego del paciente, ¿no? Digamos, desde el momento de... Porque digo, hay veces que en una supervisión, se me ocurren algunas, no voy a mencionar, solo lo voy a dar a título de ejemplo, alguien te dice, bueno, no, porque su mamá trabajaba todo el día, entonces el paciente tiene un trauma relacional. No necesariamente. ¿No? Porque digo, puede haber una mamá que trabajaba todo el día y que por ahí con el niño estaba poco, pero había un adulto cuidador que satisfacía esas demandas del niño del cuidado del que estamos hablando. Inclusive una mamá que a lo mejor es muy buena mamá, que la quiere mucho a su hijo, pero que por sus apegos no puede darle lo que el hijo necesita, porque Exacto, la función del apego no es solo querer y acompañar, exacto, ayudar a que el hijo se haga autónomo. exacto. Ujú. Qué bueno lo que decís, sí, es así, es así. Entonces, retomando estas preguntas que me haces para que quede claro, ¿no? Es esto de que decís vos, ¿no? Puede en el relato del paciente haber una mamá presente o una mamá que no estuvo, y esto no nos habla del apego, porque puede haber figuras que cumplieron esa función, porque el apego se activa, y esto es lo que hay que empezar a preguntar, cuando la persona o el niño en este caso, que es lo que estamos hablando, se siente inseguro, vulnerable, desamparado. Entonces ahí empieza esta cuestión relacional y ahí aparecen los diferentes patrones de apego, ¿no? Que a partir de esas fallas en la relación aparecen diferentes modos de compensación de eso que no hay o de evitar eso que no hay, generando los diferentes tipos de apego que los conocemos, igual si quieren los puedo nombrar. Pero volviendo a tu pregunta, que es cómo como profesionales tenemos que empezar a preguntar sobre el apego. Primero, a mí me parece importante, o al menos como yo lo pregunto, es, acá no hay juicio, acá no hay juicio. Fue buena, fue mal, acá no hay juicio. Es, ¿cómo fue? ¿Cómo fue? Cuando llegabas del colegio, ¿quién estaba? ¿Quién te hacía la leche? ¿A qué jugabas? Y cuando mamá se enojaba, ¿qué hacía? Porque una mamá se enoja, ¿no es cierto? Ahora, Claro. ¿qué hacía mamá cuando se enojaba? ¿Te encerraba en un cuarto? ¿Te hablaba? ¿Te ponía en penitencia? ¿Qué hacía? Como sacarlo de este lugar de juicio, que a veces, si tenemos pacientes muy evitativos, probablemente no se van a ir directamente ahí. Sí. Porque en esas preguntas, contame el cuento, contame tu historia, contame tu relato. Que es una descripción, no un juicio. Clarísimo, Exactamente. clarísimo. ¿No? No desde el juicio, sino desde, contame. Claro. Ahí empiezan a salir estas preguntas. ¿A dónde apuntan esas preguntas? A cómo ese niño fue cuidado desde sus necesidades básicas. Y cómo fue tratado, no como un adulto sobreadaptado, sino como un niño, ¿no es cierto? Sí, Viste que muchas veces se escucha en la clínica, ay, yo hacía cagada cuando era chiquito. ¿O eras chiquito? sí, ¿No? sí. Ay, rompí el vaso y me agarré todo. ¿O eras chiquito? Digo, estas preguntas de cómo fue esa relación nos va marcando el tipo de vínculo y de cuidado del niño. Porque el apego se activa, esto me parece re importante, el apego se activa cuando no hay un adulto que cuida y satisface las necesidades, como decías vos. Puede haber una mamá re buena, pero que no satisface necesidades. Entonces, esto es lo que tenemos que estar atentos, no con la definición del apego. La definición del apego va a venir después. Si es un ambivalente, si es un evitativo, si es un desorganizado. Va a venir a partir de todo ese rastreo que nosotros hacemos en esa fase 1, ¿verdad?
Dos preguntas que hemos conversado las dos algunas veces y me pareció muy interesante donde puntualizabas vos, acerca de la superación del apego, de la propia madre que se va a reactivar, que no es ni buena ni mala y que lo va a reactivar el niño, pero también, como decías vos muchas veces, de los terapeutas, de nosotros. Qué ¿Podrías interesante. describirnos Sí, un obvio. poquito Esto más? abre un montón de ventanas, tu pregunta, Inés. Lo primero que voy a decir es esto. ¿El apego se restaura? Sí, sí, claro que sí. Porque a partir del apego, de esa falla de apego, se empieza a montar como todo un andamiaje traumático. ¿Por qué? Porque el apego, esa falla de apego relacional, genera una creencia de uno. ¿Sí? Soy insuficiente, no soy querido, no soy valioso, soy vulnerable. Y a partir de ahí hay como una carpetita que se empieza a llenar de experiencias de soy vulnerable. Bueno, no es vulnerable, pero empiezan a tener esas etiquetas. Entonces se arma un patrón, ¿no? Entonces, el apego se restaura así. ¿Cómo? Haciendo MDR, claramente. Que además es tan propicio, porque Exactamente. justamente el paciente es el que empieza a sentirse empoderado y se hace Exactamente. independiente. Excelente. Y a partir del trabajo con el reprocesamiento del trauma, hay algo de esa creencia que deja de ser válida. Hay toda una red de experiencias positivas que son las que empiezan a restaurar el apego. Y el apego se restaura en relación. Dijimos que el apego es relacional, Sí, el trauma de apego, sí, ¿verdad? sí, Entonces el apego se restaura en una relación. sí, Y la relación terapéutica es una relación. sí, ¿Ok? Es una sí. relación artificial, podemos decir, en un Es humana, comienzo. profesional pero humana. Correcto. Tal cual. Es un ¿No? vínculo, es una relación humana, no Ujú. de amistad, pero humana. Sí, de acuerdo. Exacto, ¿no es cierto? Entonces, Sí, cuando llega un paciente con su cuestión vincular adulta, porque no llega el niño, sí, llega el adulto con un problema de pareja, con una situación de vida que no puede resolver, claramente lo que se le activó es el apego, la sí, vulnerabilidad, no soy querido, no sí, soy valioso, no puedo con esto, se activa y viene a consulta con esto, acá. Entonces, si el terapeuta tiene trabajado su propio apego, esto me encanta subrayarlo, porque todos tuvimos alguna falla relacional en el apego, y somos terapeutas que tenemos un trabajo hecho en nuestro propio apego, vamos a poder brindarle al paciente la calidez, la seguridad, para que de alguna manera pueda entregar esa vulnerabilidad y no sentirse vulnerable. Y ahí qué interesante que vos haces mucho hincapié muchas veces en los terapeutas, ¿no? Que el terapeuta capte el tipo de apego, porque se va a relacionar con nosotros. Entonces vos Exacto. estás diciendo, nosotros terapeutas tenemos que tener trabajado nuestro apego para justamente no llevarlo, pero también estar muy, a mí me gusta mucho esto que hablas de los terapeutas, también que el terapeuta sepa el tipo de apego Ujú. para que sepa qué tiene que cuidar con ese Exacto. paciente, qué le puede disparar a Exacto, ese paciente, exacto, exacto, que no lo tienen exacto. muy en cuenta, ¿no? No, ¿No? porque eso, si uno no lo tiene trabajado, es un punto ciego Claro, y también se activa el apego claro, propio. claro, claro. ¿Eh? Sí, 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 Entonces, por eso me parece tan importante esto, claro, porque el apego se restaura en lo relacional. claro, Entonces, volviendo al inicio, ¿no? sí, de esta charla y de estas preguntas que vos me haces tan interesantes, el curso de apego está pensado primero por una inquietud personal, y sigo leyendo y sigo investigando, y por otro lado, acompañando a mis colegas que superviso, para que tengan en cuenta esto, ¿no? El apego no es solo de la definición. Con la definición no hago nada. Es claro. evitativo, es así, bueno. ¿Y qué me dice esto? Esto lo que me dice es que hay que primero tener en cuenta qué tipo de paciente tengo acá, qué niño tengo acá, ¿no? Porque el apego es un pasado presente, ¿no? Es un hilo conductor del adulto. Y cómo ayudar a ese niño que está ahí mostrando este apego a poder empezar desde ese lugar con experiencias y recursos adultos. Porque si llegó a donde está es porque recursos tiene, no los ve, pero los tiene. A poder empezar a restaurar ese apego. Y uno es como un acompañante de esto, como terapeuta, también para las estrategias a seguir, ¿no? Bueno, muy, muy claro, te agradezco mucho, muy enriquecedor. No, por favor, Inés, como siempre un placer con vos.